Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos, compañeros de Embajadores en Acción. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de un corazón grande, inmenso, y es un corporativo de Forlay, del cual nos va a enseñar. Nos enseña cada que viene a esta sala, nos da un gran conocimiento, nos entrega todo su amor para que nosotros aprendamos a hacer este negocio y podamos abrir nuestra mente, podamos abrir nuestros corazones. Por eso, como digo siempre, ¿sí? ¿En qué se parece la mente a un paracaídas? Si no la abrimos, no sirve para nada. Abramos la mente, abramos nuestro corazón y escuchemos qué es lo que nos va a enseñar hoy nuestro gran amigo Alejandro García. Alejandro, la sala es tuya. Muchas gracias, mi querido Jorge, y para todos, increíble cómo este 2024 ha sido una carrera súper rápida, ¿verdad? Estamos en octubre y para mí siempre es un privilegio estar en este espacio con todos ustedes porque, bueno, me siento en principio súper honrado de estar con Embajadores en Acción y tener la oportunidad de eh, compartir desde la experiencia que he podido tener en esta industria tan bonita en la que la conocí ya hace más de 3 décadas y, y poder dirigir diferentes compañías y ahora estar con For Life. Es increíble, en For Life justamente este mes de octubre, el 1 de octubre, cumplí 3 años de haberme involucrado en la compañía, de haberme unido a esta familia tan bonita. Y yo decía, wow, 3 años solamente, pero siento que hubieran sido muchísimos más. Han sido súper enriquecedores para mí. Y obviamente estos 3 años poder agregar valor de las 3 décadas que conozco esta industria, pues para mí siempre es un privilegio. Y puedo decir que esa experiencia y esos años me permiten hoy poder reconocer que For Life es definitivamente la mejor oportunidad de emprendimiento y negocio propio cuando hablamos de la industria de redes de mercado. Así que estar hoy aquí con ustedes, pues es un privilegio. Gracias nuevamente por siempre abrirme esta su sala. Y bueno, compartan el link para que más personas se conecten, porque lo que hoy voy a compartirles cuando hablamos de la ley de la intencionalidad y de esa ecuación quizás que habla de la intención más la acción más un mecanismo hace inevitable un resultado, pues obviamente es interesante. Así que eh, esperemos que se conecten más personas a lo largo del momento, pero el tiempo es oro y obviamente tenemos que ir al punto, al tema. Así que tengo algo interesante para compartirles y vamos a ir, no solamente déjenme, voy a cuadrar aquí la presentación y ya voy a compartir pantalla. Ok. Y me dicen simplemente cuando ya estén viendo mi pantalla. Está por aquí. Ok. Ahí ya estamos viendo mi pantalla. Sí, señor, aquí estamos en la pantalla. Perfecto. Ok, entonces ahora sí vamos a ir al modo presentación. Hacer aquí un pequeño ajuste. Ok, ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir a esta presentación que está llena de muchas cosas interesantes. Cuando yo la veía y decía, bueno, va a ser un tiempo de sacarle mucho provecho. Y la ley de la intencionalidad justamente y de la ecuación que compartían en el flyer, pues tiene que ver con un libro que me gusta mucho, que se llama Las 15 invaluables leyes del crecimiento, las 15 invaluables leyes del crecimiento de John Maxwell. Y una de esas 15 leyes tiene que ver con la ley de la intencionalidad. Y voy a empezar por ahí. Nadie, nadie, pero ninguna persona crece por accidente. ¿Ok?
Eh, y ahí es bien importante saber que la intencionalidad, la intención es una parte súper importante. Y si lo anclamos a esa frase que acabo de decir de que nadie crece por accidente, pues obviamente tiene que haber una intención, ¿ok? Debe haber una intención. Entonces, quiero empezar con una historia que a mí siempre me ha llamado la atención y quizás en alguna oportunidad la compartí aquí. Y cuando la compartí, pues si ya la viste, hoy te invito simplemente a que abras tu mente, a que la recapitulemos y a que quizás puedas descubrir ahí más cosas valiosas para ti. Así que eh, esa historia es una historia que ha inspirado a muchísimas personas, es una historia que que para muchos quizás puede ser ajena porque, ¿por qué? Porque no se conoce toda la trayectoria de la historia de esa persona. Y a veces cuando vemos a alguien en su mejor momento, eh, quizás para nosotros la primer percepción es que esa persona siempre ha estado ahí así, en ese mejor momento. Pero en For Life es bonito cuando vemos la historia de tanta gente, hay tanta riqueza en sus historias, de sus inicios, de cómo iniciaron con un sueño, cómo tenían muchas cosas por cumplir en su corazón, en su mente, y necesitaban un mecanismo. Y ahí es donde vemos que el inicio de esas personas, pues fue un inicio con muchas dificultades, a veces con muchos desafíos, pero For Life fue ese anclaje, ¿verdad? Un mecanismo para hoy verlos en un momento extraordinario. Y, y toda historia exitosa tiene, obviamente, todo un pasado que es interesante recorrerlo y ver cómo esa fórmula que compartíamos de la intención más la acción más un mecanismo siempre va a producir un resultado. Entonces, aquí quiero que vayamos a esa historia, así que prepárate porque quiero que tus ojos estén atentos a todo lo que les voy a compartir de esta historia y si ya la viste y si ya la conocías, no importa, volvámosla a recapitular porque es una historia muy, muy valiosa y es la siguiente, empieza así. ¿Ok? Cuando vemos todo sueño, ¿verdad? Un sueño posible eh, tiene un inicio, ¿verdad? Tiene un inicio. Y yo sé que tu historia se perfectamente puede encajar en esta. Tu historia puede encajar en esta que les voy a contar. Porque tú tienes un sueño. Y lo interesante es cuando tú ves ese sueño como algo posible. Entonces, toda historia tiene un inicio, todo sueño posible tiene un inicio. Y bueno, ahí como ustedes ven, pues esta es una foto a blanco y negro. Pues se ven dos personas. El señor se ve que tiene una relación seguramente con las Fuerzas Armadas. La señora, pues también muy elegante. Y es una foto muy bonita, ¿no? Quizás a veces para una foto queremos lucir de lo mejor. ¿Verdad? Queremos lucir de lo mejor y esta foto obviamente así nos evoca esa época, un pasado, ¿verdad? Y aquí vamos a ver quizás de cuándo es esa época. Estamos hablando por allá en la década de los 40, ¿no? Entonces esta pareja se casa y luego de ese momento mágico donde el amor es quizás el eslabón que une a estas personas y luego de eso vienen los niños, ¿verdad? Y entonces ahí uno ve a la señora misma ya con dos niños pequeños y quizás una expresión en una foto donde seguro uno diría, oye, ven, sonríe un poco para la foto y de repente la foto quedó así, ¿no? Quizás uno de los niños está llorando, el otro está ahí quizás, no sé, inquieto, pero quedó así la foto, ¿verdad? Es decir, una pareja en su mejor momento se casa y vienen obviamente el desafío de desarrollar ese proyecto de familia. Y vienen estos niños. Hasta ahí quizás en la década de los 40, obviamente una década quizás con menos recursos que los que hoy tenemos, ¿verdad? Con muchos desafíos. Y esta pareja justamente después de que esos niños nacen, es justamente en un pueblo en Austria, ¿no? Entonces imagínense la Austria de la década de los 40, ¿cómo sería? Y en realidad esta pareja era una pareja de escasos recursos, era una pareja de escasos recursos. Y
en esa época, en Austria, en esa población pequeñita, eh, las personas por lo general, siendo de escasos recursos, tenían hijos ¿para qué? Para que una vez nacen esos niños tienen que ayudar en casa, tienen que ayudar en casa. Y desde una edad muy temprana ustedes ven a esos niños ahí, justamente ya habían crecido un poquito, los niños de la foto que estaban con la mamá ya habían crecido un poco y ya tenían que entrar a la labor del campo. En esa época había mucha labor en el campo, en Austria, entonces estos niños no les quedaba otra que quizás a los 5 años inmediatamente empezar a ayudar a sus papás para producir. Entonces, ahí los vemos, esos niños seguramente ahí cosechando, recogiendo lo que la tierra estaba produciendo. Y cuando tú ves esto, dices, oye, esos niños de diferentes tamaños, edades, y si ustedes los ven, tienen una ropa muy particular. ¿Cuál era esa ropa que ustedes ven ahí en estas personas? Tienen la ropa para ir al colegio. Y entonces esos niños, ¿qué les tocaba? Levantarse a las 4 de la mañana, ayudar en la labor de recoger cosecha. Ahí parece que fuera como papas o no sé qué estarían recogiendo. Pero los niños ya estaban listos incluso con la ropa adecuada para ir al colegio. Aquí vemos otra foto donde esos niños cargando bultos, cada uno seguramente en su capacidad, dependiendo de la edad, ya tenía que contribuir, algunos con un bulto más pequeño, otro mediano, uno más grande, pero tenían que recoger y trabajar el campo y ayudar a sus padres porque esa pareja que vimos era una pareja con posibilidades económicas bastante escasas y sus hijos tenían que ayudar. ¿Ok? Y así era la historia de esa familia y de esos niños. Ahí ustedes lo ven. ¿Cómo serían las conversaciones de esos niños? A mí me encantaría haber estado ahí y decir, ¿de qué hablarían? ¿Tendrían sueños? A ver, ¿qué dicen ustedes en el chat? ¿Ustedes creen que estas personas eh, tendrían, tendrían sueños? ¿Ustedes qué dicen esos niños? ¿Tendrían sueños por cumplir? ¿Qué dicen en el chat? Sí, muchos, ¿verdad? O sea, seguramente tendrían sueños. O sea, todo ser humano tiene sueños, todo ser humano. Estos niños no podrían ser la excepción. Me encanta ahí los que colocaron, desde luego, muchos sueños, desde luego. Oye, claro, me encanta ese desde luego, por supuesto. Todo ser humano tiene sueños. ¿Y cómo serían esas conversaciones de esos niños en ese paisaje donde miraban sus posibilidades alrededor, escasas, con padres quizás con pocos recursos económicos? Algunos de esos niños quizás no tenían zapatos para ir al colegio, otros quizás podían estar un poquito mejor. Y entonces, ¿cómo serían sus conversaciones? Recordemos nosotros de niños cómo eran nuestras conversaciones. Cada uno decía, yo qué quiero ser de grande, yo qué quiero ser de grande. Y entonces, cuando yo miro estas fotos de estos niños, digo, wow. Y ahí en el centro está el protagonista de esta historia. Miren, el niño, sus papás le daban quizás lo mejor que podían para que se vistiera, pero tenía que trabajar hasta cierta hora, desde las 4 de la mañana, quizás trabajar, estos niños trabajaban quizás unas 2 horas hasta las 6, a las 6 de la mañana tenían que ir a desayunar, lo que hubiese en casa para poderse ir al colegio. O sea, ya era un tiempo también apremiante, o sea, ya tenían que estar listos desde las 4 de la mañana con la ropa para ir a la escuela. Ante no haber escasos recursos, la escuela más cercana quedaba a 3 kilómetros. Es decir, estos niños tenían que caminar 3 kilómetros de ida, 3 kilómetros de regreso. ¿Cómo serían esas conversaciones? Me encantaría haber estado ahí escuchando esas conversaciones, esos sueños. Pero este niño de la mitad es el protagonista, ¿ok? Entonces este niño tenía sueños y aun cuando la realidad en su entorno era difícil, hubo un despertar de un sueño en ese niño, ¿ok? Y ese niño empezó a visualizarse, a visualizar el sueño. Y yo te invito a que esto lo ancles a tu historia. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que aún no se materializa? No lo sueltes. Tienes que visualizarte en ese sueño, incluirte en ese sueño, ser apasionado por ese sueño. Entonces este niño, aquí ya lo vemos más grande y me encanta la expresión de su rostro porque a pesar de que a las 4 de la mañana tenía que ya estar trabajando,
para a las 6 terminar la rutina, desayunar lo que se pudiera e ir al colegio. Miren su rostro. Era un rostro que, a pesar de esa dificultad y de lo escaso y lo que fuera, era un niño con una expresión interesante. Me gusta su expresión. Quizás, ¿qué ven ustedes en esa expresión de ese niño? Ustedes ven que un niño alegre, ven un niño quizás, yo no le veo quizás a ese niño que esté acomplejado o quejándose, sino eso me gusta, esa palabra luminoso. ¿Qué más ven ustedes en ese chico? ¿Qué más le ven enfocado? ¿Verdad? O sea, yo creo que ese niño no estaba viendo el entorno, sino más bien estaba viendo el sueño, se estaba visualizando, deseos de aprender, me gusta eso. ¿Qué más ven ustedes en ese niño, en esa foto? ¿No? Deseos de aprender, enfocado, luminoso. Y yo digo, no tenía una distracción, a pesar de que hubiese una situación difícil. Me gusta el que dice ahí, se parece a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Bien enfocado, ¿no? Bien enfocado, se visualizó, no tenía distracciones, sabía y quizás en ese momento su expresión del rostro era que estaba viendo el fruto del sueño más que la realidad y el entorno, ¿ok? Entonces, justamente ese niño algún día ve una revista y esa revista le potenció el sueño porque dijo, wow, conoció a un hombre llamado Rec Park y vio que era un hombre musculoso y que protagonizaba una película que se llamaba en ese entonces La Leyenda Hércules. Y él dijo, wow, yo quiero ser como ese hombre, le dijo a sus amigos. Dijo, miren, este señor es musculoso, qué interesante trabajar el cuerpo, volverse así. Y la historia de Rec Park era, para aquel entonces, uno de los fisiculturistas más destacados y que protagonizaba películas. Y ese niño en ese entorno, con esa escasez, viendo esa revista, se prendió de ese sueño y dijo, esto es posible para mí. ¿Qué le dirían? ¿Ustedes qué creen que le dirían sus amigos? ¿Qué le diría a ese? No, mira, ahí dice, me hace recordar mi infancia. Yo viví esa vida en el campo, nos levantaba mi papá a las 4:30 de la mañana, frío, sueño, renegado a veces, ¿no? Pero eh, dice, qué hermoso recuerdo, ¿no? ¿Y ustedes qué creen que cuando ese niño le dijo a los amigos, yo quiero ser como Rec Park, qué creen que le decía? Le dirían, ay, oye, sí, qué chévere, adelante, no, sí, lo vas a lograr. ¿Ustedes creen que eso le dirían? ¿No? Yo creo que cómo serían esos matadores de sueños. ¿Qué le dirían a ese niño? No lo lograrás, está difícil, mira tu entorno, aquí estamos cargando papas, aquí estamos, aquí, oye, más bien trabaja, ni sueñes, más bien ponte a trabajar, oye, más bien ponte a hacer lo que tienes que hacer, estás loco, mira nuestra realidad, exacto. Siempre cuando uno habla del sueño, y está bien hablar de los sueños, aun cuando recibas ese feedback negativo, pero lo interesante es que este niño se prendió de esa posibilidad. Dijo, yo quisiera ser como Rec Park, trabajar mi cuerpo, volverme así, y voy a protagonizar películas, y me encantaría ser actor, y yo quisiera, no importa, aquí estoy recogiendo papas, aquí estoy sin zapatos, con zapatos rotos, qué sé yo. Pero esta persona dijo, yo quiero, y se visualizó en ese sueño. ¿Y qué es lo lindo de esta historia? Efectivamente, es Arnold Schwarzenegger. Ese fue el inicio de ese niño. Así fue su entorno, así fue el entorno de Arnold Schwarzenegger. Pero él dijo, cuando él vio ese sueño hecho realidad y esta foto que fue en uno de sus mejores momentos como fisiculturista, ganándose todos los títulos de Mr. Olympia, Mr. América, Mr. Universo, el fisiculturista más destacado de todos los tiempos, es reconocido así, Arnold Schwarzenegger. Y entonces, miren, él dijo, aquí fue donde se materializó. Fue un camino duro, de una niñez dura, de una adolescencia dura, y quizás cuando Arnold ya tenía los 17, 18 años, eh, todavía estaba con ese sueño encapsulado, pero ya estaba trabajando y es así como cuando a los 19, 20 años gana su primer certamen de fisiculturismo y empieza ese sueño a materializarse. Esa es la historia de Arnold Schwarzenegger. Quizás algunos la recordaban un poco porque ya la habíamos compartido, pero para quienes no, así es la historia de Arnold Schwarzenegger y empieza este hombre obviamente a no solamente materializar su primer sueño, volverse el fisiculturista más destacado de todos los tiempos, y obviamente quienes no hemos gozado de películas de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Otro sueño hecho realidad. Miren la revista de Rec Park, cómo lo catapultó a él a abrirse a una posibilidad.
a ser un fisiculturista destacado, a trabajar su cuerpo, pero a ser una persona en el show business, en el mundo de Hollywood, a ser uno de los actores mejores pagados de la historia del cine. Y obviamente muchos hemos disfrutado de películas. ¿Quién no recuerda Terminator, verdad? O sea, ¿quién no recuerda Conan? En fin, tantas películas. Y hoy incluso sigue siendo vigente y sigue siendo una persona destacada en el mundo de Hollywood. Pero él no se quedó ahí, dijo, yo quiero contribuir a hacer algo y soñaba siendo político y quizás queriendo hacer algo. Y también fue político el tipo. O sea, ¿quién iba a decirle a ese niño que cargaba papas con zapatos rotos, en fin, en Austria, en una escasez, en un entorno rústico, difícil, ¿no? Rudo? ¿Quién le iba a decir que en realidad iba a ser el mejor fisiculturista de todos los tiempos, el mejor, el actor mejor pagado e incluso llegar a, siendo extranjero de origen austriaco, a en un país como Estados Unidos, a tener una figura en la política? Eso lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo una diferencia en Arnold Schwarzenegger? Había una intención, había una intención, había una intención, ¿cierto? Y la intención tiene que ver con un sueño, con el deseo, con la intención en sí, pero muy importante, con la acción, ¿cierto? La acción es clave, o sea, él no se quedó ahí con algo encapsulado en su mente y corazón, no, él empezó a accionar. ¿Cierto? Y obviamente esto también tiene que ver con el equipamiento que uno trae, que eso tiene que ver con lo que heredamos de nuestros padres, el entorno, cómo te educan, en fin, todo lo que tiene influencia en ti, los valores. ¿Qué le diría la mamá y el papá de Arnold cuando él hablaba de esos sueños? Claro, mijo, dale, tú vas a surgir. No, yo creo que los primeros que incluso mataron los sueños de Arnold Schwarzenegger fueron los padres. Le dijeron, no, mijo, o sea, ni pienses. Más bien, el papá era policía, entonces decían, no, tú más bien trata de estudiar hasta donde puedas, hasta donde te podamos sostener, pero tu futuro es ser policía, aquí en ese pueblo chiquitico de Austria. Entonces, uno dice, wow, esta era la intención, pero la intención, ¿verdad? Para ese sueño, para que ese sueño se vuelva una realidad, obviamente tiene que tener un mecanismo, ¿cierto? El mecanismo para Arnold fue el gimnasio. El gimnasio está lleno de instrumentos, máquinas, pesas, discos de diferentes pesos, en fin, toda una serie de elementos ahí dentro. Y eso fue lo que llevó a que Arnold definitivamente usara ese mecanismo. Pero esa intención con el mecanismo simplemente no era suficiente. La acción es súper clave. La acción es súper clave. Por eso la ecuación es intención más acción más un mecanismo que esté en su mejor momento, en su mejor puesta a punto. El resultado siempre será inevitable. Siempre será inevitable. Ahora, ¿qué es lo que tú persigues como, con tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Esta sala, estamos 53 personas soñadoras. ¿Cuál es tu sueño? No sé, la casa de tus sueños, quizás una mejor educación para tus hijos, quizás cambiar el vehículo de pronto, no sé, tienes un vehículo quizás que ya vale la pena cambiar, no sé, viajar, no sé, y aquí podríamos decir muchas más cosas. Quiero que en el chat me digan, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Díganme, ¿cuál es lo que está por cumplirse? Dime qué es lo que tú quieres lograr. Póngame cada uno ahí, qué es lo que quiero lograr. ¿Qué es ese sueño que aún está por realizarse en tu vida? ¿Qué quieres lograr? A ver, pónganme en el chat. Me encanta cuando están todos conectados en el chat escribiendo, porque ¿quién se arriesga ahí a ver a poner su sueño? Viajar, mira, qué chévere. Viajar, ¿qué más? Todos quieren viajar. ¿Quién más pone ahí un sueño que quiera cumplir? Pagar mis deudas, claro. Todos tenemos deudas, ¿verdad? O sea, ¿quién no ha tenido deudas? ¿Verdad? Pagar las deudas, estar libre de deudas, ¿verdad? ¿Qué más? La casa de mis sueños. Mi meta cercana, ser diamante. Vivir con libertad financiera, quizás no preocuparme por las deudas, ¿no? Comprarme varias casas en la playa. ¡Wow! ¿No? Seguramente, mira, ser platino elite, me encanta eso. ¿Por qué ser platino elite? Oye, yo ayer estaba con un grupo de personas en un taller y les decía, ¿por qué ser platino elite, no? Ayudar a mis padres, a mi familia. Y yo sé que aquí nos vamos soltando, ¿cierto? La transformación mental, vivir en abundancia, ¿no? Y yo sé que ahí cada uno empieza a ver que
para ese sueño necesitas obviamente algo súper clave, la intención. Hay que visualizarlo, ¿verdad? El sueño, el deseo, la intención, la acción, con qué equipamiento cuentas, ¿no? Y que eso tiene que ver contigo, con cada uno, ¿verdad? Y necesitas obviamente un mecanismo. ¿Cuál es ese mecanismo? For Life. O sea, For Life, a lo largo de su historia, hay 200, ya hay un club de más de 200 personas que en lo que culturalmente reconocemos como millonarios, lo son y lo han logrado a través de For Life. Más de 200 personas, es decir, personas que han logrado más de $1 millón al año. O sea, eso es algo extraordinario. Y For Life sigue hoy más vigente que nunca y está en su mejor puesta a punto. ¿Ok? Pero es bien importante la acción. O sea, la intención con el mecanismo simplemente no produce el resultado. Tiene que haber acción. ¿Ok? Ahora, ese mecanismo está en su mejor momento y yo quiero que este video de 1 minuto lo miremos porque aquí nos dice y nos habla de lo que somos como compañía. Espérenme un segundito porque creo que no estaba compartiendo con sonido. Voy a compartir el sonido ahora sí. Ahora sí estamos con sonido. Y díganme si definitivamente cuando uno ve este video, yo cuando veía este video, decía, es definitivamente For Life, casi 3 décadas de historia galardonada año tras año. Y cuando yo veo el más reciente, los mejores productos para envejecimiento saludable como para sistema inmune, o sea, año tras año, For Life no ha escatimado en invertir millones de dólares para hacer el mejor mecanismo. Tú tienes el mejor mecanismo y estoy seguro que tienes sueños y estoy seguro que quieres lograr resultados. La acción es súper clave. La intención en sí no toma forma hasta que no hay una acción. Y la visión 2030, llevar Transfer Factor a 3 millones de nuevos hogares, ¿qué puede pasar en tu negocio siendo tú parte activa de esta visión? ¿A cuántas personas puedes impactar? ¿A cuántas familias puedes transformar? Principalmente tu vida, pero obviamente esa visión requiere de una acción. Y ya vimos que obviamente For Life está en la mejor puesta a punto para que logremos esa visión. Y miren que a mí me encanta esta frase de John F. Kennedy, que quiero que la leamos entre todos. Dice, hemos decidido ir a la luna. Imagínense por allá en la década, qué sé yo, en los 60, y dice, hemos decidido ir a la luna en esta década. Y también afrontar los otros desafíos, no porque sean fáciles. Miren, me encanta cuando dice, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Entonces, ¿cuál es tu sueño? ¿Hay desafíos fuertes, difíciles, que te van a sacar de esa zona de confort? O sea, llegar a platino elite es interesante cuando todos dicen llegar a platino elite, llegar a platino, o sea, vale la pena llegar allá, pero van a haber desafíos difíciles. Claro, dice, porque esta meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y aptitudes, porque es un desafío que estamos dispuestos a aceptar y que no estamos dispuestos a posponer. Quedan 3 meses de 2024. No pospongas. O sea, o sea, tu sueño no merece ser pospuesto. No se tiene que posponer.
Y son cosas difíciles. Llegar a Platino Elite, sí, claro. Vemos a los Platinos Elite y los estamos viendo en su mejor momento, pero cuando yo veo en YouTube la historia de muchos de ellos, digo, wow, qué inicio. Eran desafíos difíciles, difíciles. Y ellos, sin embargo, dijeron, voy a hacerlo. Entonces, no es diferente para ti la historia. No es diferente para ti la historia. Tú tienes una historia, eres el protagonista de tu propia historia. ¿Quieres llegar al máximo en este negocio? Ok, no pospongas. Estamos en octubre. ¿Cómo vas a cerrar octubre? ¿Cómo vas a cerrar noviembre? ¿Cómo vas a cerrar diciembre? Ustedes recuerden en enero, cuando tuvimos quizás nuestra primera reunión de este 2024, decíamos en dónde estoy y cómo voy a finalizar. ¿En dónde estoy y cómo voy a finalizar el 2024? ¿Cómo terminé un 2023 y cómo iba a ser este 2024? Tienes 3 meses para provocar cambios drásticos. Recordemos, nadie crece por accidente. El crecimiento no es por accidente. Este libro de John Maxwell, que ya me lo he releído varias veces, la primera ley de las 15 de las 15 leyes del crecimiento, la primera es la intencionalidad. Nadie crece por accidente. Tienes que ser intencional y tienes que poner acción. ¿Ok? Y por eso, For Life como mecanismo, ya vimos los reconocimientos, ¿cierto? Compañía, producto, plan de compensación y obviamente para mover los ejes del negocio, auspicio, retención, volumen. Esto es algo, o sea, a mayor auspicio y mayor retención con volumen, el negocio es extraordinario. Y eso es lo que hay que provocar. Estos ejes hay que dinamizarlos mucho, que es, recuerden el objetivo principal, construir una red lo más grande y activa posible en el menor tiempo. Lo repito, construir una red lo más grande y activa en el menor tiempo. Tu sueño lo vale, ¿ok? Y recordemos que recientemente había compartido el sistema de duplicación de For Life que hace un mes atrás David Leesonby nos estaba recalcando estos 6 pasos que tienen que ver con lo que ustedes ya conocen, pero son 6 pasos quizás que simplifican muy fuerte para poder dinamizar esos ejes del negocio. Quizás los 3 primeros son importantísimos. Inicio acelerado, programa de lealtad, bono constructor. Inicio acelerado, programa de lealtad, bono constructor. Esos 3 es importante que se dinamicen. Y aquí quiero que veamos este video también. Y entonces ustedes se imaginan un profesional de downhill debe agudizar su visión. Ustedes tienen que agudizar su visión ya en esta recta final. Estamos a punto de finalizar el 2024. Hay que agudizar la visión, pero el sistema de duplicación de For Life habla de 6 pasos. Los primeros, inicio acelerado, programa de lealtad, bono constructor. Y aquí, quizás haciendo una analogía que ya la habíamos compartido también con un profesional del downhill, debe agudizar su visión pero debe generar una tracción fuerte. La rueda trasera tiene que ver con estos 3 primeros pasos, es decir, a mayor tracción de la rueda trasera, obviamente la delantera que simboliza la dirección va a llegar a un buen destino. Ahora, hay que controlar muy bien esa dirección. Esa dirección tiene que estar apuntando muy bien. Si ustedes se dan cuenta, este negocio quizás es parecido a esa carrera de downhill, ¿verdad? Curvas cerradas, abiertas, pendientes, bajadas. Tienes que estar muy concentrado. Si, y obviamente parte de la visión de David Leesonby un mes atrás en Utah nos decía, queremos que se produzcan muchos avances a rango diamante. Queremos queremos generar incentivos de reconocimiento a esos rangos porque es el rango clave que se puede producir en los primeros 3 meses. Y a mayor gente llegando a tu organización, enriqueciendo la red que tú estás formando y mayor dinamismo en los avances a rango diamante, donde el reconocimiento es clave, vamos a poder tener más avances a rango presidencial más sólidos. Entonces, es súper clave la dinámica de los 3 primeros pasos. Estos 6 pasos del sistema de duplicación de For Life tienen que ver mucho con esta analogía, la atracción. Tenemos que generar una atracción fuerte. Ahora,
El mecanismo está en su mejor puesta a punto. Ustedes ya lo vieron, todos reconocimientos, más de 2, 3 reconocimientos por año, 3 décadas casi estamos sumando de ser reconocidos año tras año por las mejores entidades que respaldan la industria y en Estados Unidos For Life como compañía líder en la ciencia del sistema inmune es reconocida año tras año. Es decir, la puesta a punto está en su mejor momento, pero tú eres el héroe. Tú eres el héroe de tu película. Tú eres el héroe. En For Life ustedes son los héroes. Y dependerá de ti dar a luz ese sueño, pero usa el mecanismo, porque el mecanismo está en su mejor puesta a punto. Ahora, ¿quieres la fórmula para cerrar un 2024 de lo mejor y potenciar un 2025 exitoso? ¿Quién quiere esa fórmula? A ver, ¿quién dice sí, yo? ¿Quién dice yo? A ver, vamos a ver quién dice. ¿Quién quiere esa fórmula? A ver, eso, dice yo. Bueno, ahí, bueno. Creo que 2, 3 personas, 4 personas. Vamos a ver quiénes están prestando atención porque esa fórmula es bien importante. Es bien importante cerrar un 2024 y potenciar un 2025. Ok, muy bien. Entonces, si esa es la fórmula, si eso ya veo, ya la mayoría gana. Muy bien, eso me gusta, porque si no, no la revelo. ¿Quieres la fórmula para cerrar un 2024 de lo mejor y potenciar un 2025 exitoso? Ok. A mí me gustan las fórmulas simples, sencillas. ¿Ok? Y esta fórmula tiene que ver con estas 3 letras. Y en inglés dicen que la vida es la letra C que está entre la letra B y D. Conocemos el alfabeto, ¿cierto? B, C, D, ¿cierto? A, B, C, D, E, etcétera. Pero en inglés es interesante cuando dicen life is the letter C between B and D. Lo repito en inglés y ahorita lo ponemos en español igual. Life is the letter C between B and D. ¿Por qué se dice que la vida es la letra C que está entre la letra B y la D? Porque la letra B es birth, cuando naces, y la letra D es death, cuando mueres. O sea, es decir, desde entre que naces y mueres, hay elecciones, choices. ¿Qué es lo que tú vas a decidir? Entonces, esta fórmula tiene unas cosas súper sencillas y claves. ¿Qué debo hacer más de qué? O sea, si tú quieres tener un 2024 exitoso para potenciar un 2025 de lo mejor, para cerrar un 2024 de lo mejor y tener un 2025 exitoso, cada uno debe contestarse esto. ¿Qué debo hacer más de qué en el negocio? ¿Qué debo hacer más de en el negocio? ¿Qué debo hacer más de? Toma nota. ¿Qué debo hacer más de para cerrar este 2024? ¿Qué debo hacer más de para cerrar un octubre de lo mejor? ¿Qué debo hacer más de para cerrar este trimestre de lo mejor 2024 y potenciar el 2025? ¿Qué debo hacer menos de? También es bien importante. Quizás hay distractores, hay cosas que te están... Me encanta cuando alguien tenía, recuerdo que le escuché una vez a un líder extraordinario a quien aprecio mucho y decía, tenemos armas de distracción masiva, decía así, tenemos armas de distracción masiva. Y decía, porque nos distraemos. Entonces, ¿qué debo hacer menos de? Distraerme menos de qué? ¿Qué me está desenfocando? Entonces, yo debo dejar eso también de lado. ¿Qué nuevo debo hacer? De quizás hay algo nuevo que no estás haciendo y vale la pena en este mundo implementar o incorporar rutinas que quizás son nuevas para ti. ¿Y qué debo dejar de hacer? Definitivamente hay algo que tú tienes que erradicar. ¿De acuerdo? Hay algo que tú tienes que erradicar. Bien importante. Cuatro, cuatro preguntas. 4 preguntas simples. ¿Qué debo hacer más de? ¿Qué debo hacer menos de? ¿Qué nuevo debo hacer de? ¿Y qué debo dejar de hacer de? Es súper clave, súper clave. Estas 4 preguntas, yo te las invito a que ojalá hoy las, las sensibilices para cerrar. Estamos a 15 días de cerrar octubre y en 15 días, si estás dispuesto, si tienes hambre y eres enseñable, te garantizo que tú puedes garantizar un octubre de lo mejor. Va a depender de tu hambre, va a depender de tus ganas, va a depender de ese sueño. Si ese sueño para ti es como un niño, como un hijo tuyo, ¿tú qué le dices a un hijo? ¿Lo pospones? ¿Le pospones la atención? ¿Le pospones la intención? ¿Le dices, oye, para luego no? Suponte, si tú tuvieras que dar la vida por un hijo, le dices, oye, no era en sentido figurado. Yo sé que todos quienes tenemos hijos
Nosotros damos nuestra vida por nuestros hijos. Me encanta esta película John Q con Denzel Washington. Situación extrema le ponen en español, pero en inglés es John Q, John y la letra Q. John Q, porque el tipo, su hijo necesita un trasplante de corazón y el sistema de salud lo pone en una lista y en fin, es toda una cosa tensa que se genera alrededor que él dice, mi corazón es compatible para mi hijo, le dice al cirujano, el cirujano le dice, sí, le dice, ok, entonces sácame mi corazón y ponlo en el corazón, en el pecho de mi hijo. Yo sé que todos aquí no lo dudaríamos en hacerlo. Si un sueño es como un hijo, entonces tú no puedes posponer. Tú tienes que dar la vida por ese sueño. Tienes el mejor mecanismo. Así que estas 4 preguntas son súper claves. ¿Ok? Ahora quiero cerrar un 2024 de lo mejor para abrir un 2025 más intencional. Pues tú tienes la primera batalla está en tu cabeza. La primera batalla está en tu cabeza, ¿cierto? Y esta analogía la hace, hay una tribu en Estados Unidos, que esa tribu le está el abuelo pasándole sabiduría a su nieto y le dice, y el niño le dice, abuelo, pero ¿cómo podemos lograr todo eso tan extraordinario que tú me hablas? ¿Cómo yo puedo materializar mis sueños? Y él le dice, nieto, en tu cabeza hay 2 lobos, uno que representa lo positivo y uno que representa lo negativo. El negativo siempre va a querer anclarte a ese lugar en donde naciste. No tienes culpa de donde naces, pero sí tienes responsabilidad de a dónde llegas. Pero ese lobo negativo va a querer devorarte. Imagínense a Arnold Schwarzenegger allá en Austria, en ese pueblo escaso, con los zapatos rotos, lleno de tierra, a las 4 de la mañana cosechando, recogiendo la cosecha y caminar 3 kilómetros para ir a una escuela y devolverse 3 kilómetros. Él tenía esa lucha en la mente, ese lobo negativo que le decía, tú tienes que quedarte aquí para siempre. Pero también hay un lobo, otra parte de tu mente que representa ese lobo positivo, ese que dice, yo sí quiero, yo alimento mi sueño, yo lo voy a lograr, yo quiero llegar a Platino Elite, yo voy a hacer de estos últimas 2 semanas de octubre lo mejor, no importa, contra toda, en contra mía, porque afuera las apuestas están 10-1 en contra mía, no importa, yo lo voy a hacer, porque For Life ya me mostró que ha invertido y no ha escatimado para que yo lo use como mecanismo y logre mi sueño, como ya muchos lo han logrado. Entonces ese lobo positivo está ahí también. Entonces el niño le dice al abuelo, abuelo, pero, pero entonces ¿quién gana? ¿Quién gana esa pelea entre ese lobo positivo y el lobo negativo? Y el abuelo le dice muy sabiamente, gana al que tú decidas alimentar. Y yo te digo hoy, ¿cuál es el que vas a alimentar? ¿Cuál es el que tú vas a alimentar? Y entonces, esto es súper clave. Es súper clave porque, queridos amigos, solamente quiero aquí hacer anclaje de todo esto. Todo está en tu mente, todo está en lo que tú alimentes, pero voy a dejarles algo que ya también habíamos recapitulado, porque yo quiero que este último trimestre sea de lo mejor. Y este último trimestre va a ser de lo mejor, pero va a depender de qué alimentas tú. La posibilidad es lo positivo. Si tú alimentas la posibilidad y lo accionas, la intención más la acción, el mecanismo ya está. El mecanismo funciona para el platino elite como para el cliente preferente, como para el asociado que está iniciando. Y yo te lo voy a demostrar porque te voy a compartir aquí justamente nuevamente en mi pantalla y vayamos a esta matriz que ya hemos visto, ¿verdad? Y esto lo quiero anclar a un concepto que hemos hablado, el poder de la frontalidad. Aquí estamos solamente mostrando un objetivo, fortalecer tus 3 primeros niveles. Es súper clave fortalecer tus 3 primeros niveles, porque a mayor fuerza en los 3 primeros niveles, el cuarto, quinto, sexto y demás niveles se van a potenciar fuerte. Se van a potenciar fuerte. ¿Qué dice David Leesonby? 3 personas nuevas cada mes, 3 personas nuevas, 3 personas nuevas cada mes, hasta el 2030. ¿Qué pasaría si yo digo, bueno, pensemos aquí, ¿qué pasaría si 3, cierto? Yo tengo una línea frontal nueva. Tú tienes que empezar hoy con nuevos. A mayor gente nueva, más potencias el objetivo de construir una red lo más grande y activa posible en el menor tiempo. 3 frontales. Esto es yo y mis 3. Si esos 3 se duplican de a 3, 3, 9, 27. Tienes en los 3 primeros niveles 39 personas. Si esto cumple con el volumen requerido, el bono constructor de tercera fase va a ser una constante. Es decir, fruto del trabajo que haces aquí, For Light te da un bono
un bono que en el caso del bono constructor es de $800. Ok, ¿qué pasaría si a esto le ponemos volumen? ¿Cierto? Si le ponemos mínimo, pongamos 100, 200 puntos totales de volumen. Si este grupo pequeño de 39 personas, de 3927, que suman 39 personas, con un volumen mínimo de 200 LP, mira el cheque que está aquí. Oye, $1,500, creo que aquí y en cualquier parte del mundo ayudan y benefician a muchas personas, a muchas familias. Aliviaría, cada vez habrá más desempleo, cada vez va a haber más recesiones, cada vez van a haber más desafíos. En Ecuador nos están quitando la luz 10 horas al día, van a quitar el agua y ahora, wow, no, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues bueno, somos la solución porque el desempleo se está potenciando. Entonces hay mucha gente que necesita aliviar su economía. Oye, si fuera 200 puntos, miren esto, y me duplico a 3, David Lisoby dice 3 cada mes. No es quedarme con 3 para siempre, porque estoy hablando de cuál es el poder de la frontalidad. Entonces, ¿qué pasaría si no fueran 3? Si no fueran 6. 6 que se duplican de a 3. Ah, ok, miren el cheque cómo crece, con un volumen de 200 en los 3 primeros niveles. El cheque es de $2,200. O sea, es decir, que a mayor frontalidad, el cheque crece. El poder de la frontalidad es súper clave. ¿Qué pasaría si fueran 7? Ah, oye, 2,500 se pone el cheque. Interesante. Solo de mis 3 primeros niveles. Potenciar los 3 primeros niveles es clave porque es donde tenemos mayor influencia. ¿Qué pasaría si fueran 8? ¡Wow! 8 frontales que se duplican de a 3. Pero no tendría lógica que solo yo ensanche mi frontalidad. Es decir, 8 frontales. No sería lógico que ellos se dupliquen solo de a 3, sino deberían duplicarse también en la misma exponenciación que lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasaría si esos 8 se duplicaran de a 6, por ejemplo? ¡Wow! Miren cómo ya cambió. El cheque pasó a ser un cheque de $7,000 con un volumen de $200. Es decir, a mayor frontalidad que se duplica de la misma forma, mejor es el efecto en mis ganancias. Dicho de una manera sencilla, ¿qué es lo que yo debería hacer? Fortalecer mi frontalidad. Para construir una red lo más grande y activa posible en el menor tiempo, ¿qué debo hacer? Fortalecer mi frontalidad, ensanchar la cantidad de frontales a la N. Y luego, yo lo resumo en 2 pasos. Primer paso, frontaliza, potencia la frontalidad lo más que puedas todo el tiempo. Y luego, ¿cuál es el segundo paso? Que esos frontales hagan lo mismo. ¿Ok? Que esos frontales hagan lo mismo. ¿Ok? Que esos frontales hagan lo mismo. ¿Ok? Eso es bien importante, que esos frontales hagan lo mismo. ¿Ok? Entonces, bien importante frontalizar, ¿ok? Frontalizar. Y eso es súper clave para ustedes porque si nosotros frontalizamos lo más que podemos, si nosotros frontalizamos lo más que podemos, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Tu cheque va a crecer. Entonces, solamente para que ustedes lo tengan aquí súper claro. Nuevamente hago el ejercicio. ¿Qué pasaría si fueran solamente 3 que se duplican de a 3? Miren, con un volumen de 200, los 3 primeros niveles pueden producir un cheque de 1,500. Pero ¿qué pasaría si tengo 8 frontales que se duplican de a 6 o de 7? El cheque cambia, miren. $9,000. Solamente en los 3 primeros niveles. Entonces la tarea es quizás 3 pasos. El primero, frontaliza lo que más puedas. El segundo, que esos frontales hagan lo mismo. El tercero, y muy importante, fortalecer tus 3 primeros niveles. Fortalecer tus 3 primeros niveles. ¿Ok? Aquí en este pequeño ejercicio yo se los he demostrado. ¿Cuál es tu sueño? ¿Vale la pena llegar a Platino y Platino Elite? Por supuesto. Dentro de las 8 formas de ganar no se nombra algo que se llama Platinum Pool. El Platinum Pool es bien interesante. Es bien interesante. Para quienes aún no llegan a Platino o Platino Elite y tienen un camino hasta Oro Elite, existe el Premier Pool. Entonces, el Premier Pool y el Platinum Pool es algo que está fuera de las 8 formas de ganar porque es la generosidad de For Life cuando tú llegas a esos rangos.
Entonces vale la pena llegar a bronce y recalificar a bronce. Vale la pena llegar a bronce elite y recalificar a bronce elite. Vale la pena llegar a plata, plata elite, oro, oro elite y recalificar al rango, porque hasta oro elite funciona el Premier Pool. Y ese Premier Pool es bien interesante, bien interesante. Y más aún, llegar a platino y platino elite, porque For Life es muy generosa en el plan de compensación. El héroe eres tú. Pero aquí ya te he mostrado lo que se puede hacer. Así que no pospongas, acciona, quedan 2 semanas para cerrar un octubre extraordinario y potenciar noviembre y diciembre para que generes las bases para un 2025 de lo mejor y que la visión 2030 incluso se materialice mucho antes de lo que nosotros pensamos. Así que, bueno, mi querido Jorge, todo esto es lo que yo tenía para hoy con ustedes. Cedo el micrófono. Gracias, gracias Alejo, muy bien todo esto. Lo que yo decía anteriormente, si nosotros no abrimos la mente y el corazón, es un paracaídas cerrados, tirado desde arriba. Aquí tenemos todas las herramientas, tenemos todo. ¿Qué faltas? Tú, falto yo. Es decir, pongamos la acción. Ya nos dieron el pastelito del examen, hagámoslo. Y tenemos por acá a alguien muy importante, Marcela, desde Bolivia. Gracias, Jorgito. Gracias, Alejandro. Espectacular, como siempre. Siempre fue un agrado contar contigo. No sabes cómo te agradecemos que te dejes el tiempo para venir a traspasarnos tus conocimientos, darnos estos valiosos consejos. Todos sabemos que debemos de construir una red lo más grande posible y activa y en el menor tiempo que se pueda, pero a veces no lo hacemos. Entonces, ponerse en acción, esa es realmente la palabra clave. Muchísimas gracias. Esta fórmula que hoy día nos has dado muchas fórmulas, tenemos que ponerlas en práctica para hacer exitoso este proyecto de vida que todos tenemos junto a For Life. Les agradezco a todos su presencia, su participación, especialmente a las personas que están con rango bronce, bronce elite, plata, plata elite, platinos que hoy día nos han acompañado y a quienes nos verán luego por nuestro canal de YouTube. Hoy, Alejandro, nos han acompañado personas de 13 países.